Actualmente de lo que está pasando, es una locura. Acabamos de comenzar el año y ya hemos conocido historias detrás de mujeres que perdieron la vida de manos de su pareja, de su expareja, de su exnovio. El caso de Corina Fernández, y vamos a hablar con ella, marcó un antes y un después. Lo que le pasó a ella dejó de llamarse un crimen pasional para empezar a llamarse, a conocerse como femicidio. Corina, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen Gracias día. por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Para quienes no conocen el caso de Corina, es un caso completamente estremecedor, más allá de que haya marcado un antes y un después. Es primero el caso de una resiliente, de una sobreviviente de todo tipo de situaciones. Imagínense que ella estaba llevando a sus hijas al colegio una mañana y ella ahora nos va a contar cómo recuerda ese día. Y en la vereda de enfrente, un hombre, que parecía un señor mayor, con un piloto, con lentes, con una peluca, era su expareja. Y vos lo reconocés cuando él te dice al oído, te dije que te iba a matar y lo voy a hacer. Y ahí saca un arma en la puerta del colegio de tus hijas y te dispara 3 veces. 3 tiros. Directo al corazón, ¿no? No en la pierna ni en el brazo, directo al corazón. Para no fallar. Para no fallar. Así es. Pero bueno, el hecho de no querer fallar y de apoyar el revólver hizo que la bala no tomara impacto, si se quiere, digamos, y bueno, fue lo que me salvó la vida, ¿no? Además de, como yo digo, otras cosas que vos decís que son como que no era mi hora, porque bueno, la bala tocó la costilla, se desvió, digo... No era mi momento, claramente. No era claramente. tu momento de morir. No era pero él sí tenía todas las intenciones de matarte. Pero él hizo todo para matarme. Él te había amenazado con que te iba a matar. Sí. Y lo hizo. Sí, claramente. Digo, las cosas, como vos dijiste, digamos, mi caso tuvo como 2 cosas que son como las más llamativas, ¿no? Una, que hacía 1 año y medio que yo me había separado de él, era el padre de mis hijas. Hacía 1 año y medio que yo me había ido de mi casa y estaba viviendo en la casa de mi madre. Durante ese año y medio, por supuesto, yo renové perimetrales cada 90 días, 5 veces la renové, y hice 80 denuncias de amenaza de muerte reiterada. ¿Cuántas? Amenaza de muerte, 80. 80 veces lo denunciaste. O sea, creo que 1 vez por semana iba al juzgado a ampliar la denuncia, porque en este caso vos haces una primera denuncia, después la vas ampliando, no es que todo el tiempo vas a la comisaría a hacer... y abrir denuncias nuevas, vas ampliando la misma denuncia. Sí, 80 denuncias de amenaza de muerte reiterada. Ahora, como estamos hablando de todo este tema de las perimetrales y demás, digo, mi caso, digamos, una de las cosas fue esa, ¿no? Las 80 denuncias que nadie escuchó. ¿Tenías botón antipánico? No, no existía, el botón. Claro. No existía. El botón antipánico en ese momento no existía, así que... Pero bueno, la verdad es que creo que 80 denuncias son suficientes. 1 año y medio es tiempo suficiente como para que te escuchen, ¿no? Sabés que yo hablaba con mis compañeros cuando empezamos a conocer los casos de este 2019 que se siguen sumando una larga lista. Sí. Y yo decía, en otro país si violás una vez la perimetral, quedás detenido como mínimo 1 año, ¿no? Exactamente. Acá no pasa nada si violás las perimetrales. Absolutamente nada. Y yo considero que no sirven para nada, porque si alguien te quiere matar, sí, la viola una vez para matarte. Sí. Y lo hace. Entonces me parece que el Estado tiene que tomar conciencia de que hay que buscar otro tipo de solución. Sí. No sé ¿de qué sirve la perimetral? Mirá lo que pasó con tu exmarido. No, claramente. Lo que pasa es que lo que no se entiende, digo, es decir, estamos buscando, como yo digo, ¿no? Una solución racional a un problema que es emocional, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Nuestro cerebro tiene millones de años y es un cerebro emocional. Nuestro cerebro racional tiene apenas 100.000 o 200.000. Esto te lo digo desde la neurociencia y todos los avances que se están haciendo. El problema de la violencia es un problema netamente emocional, con lo cual el hombre cuando está tranquilo puede decir la verdad, no quiero complicarme la vida, no quiero ir preso, que de hecho tampoco lo iría, porque sabemos que acá no va preso. Pero puede tener como la buena voluntad de no querer acercarse si tiene una perimetral. Pero en el momento que algo se le disparó, que se brotó, no hay racionamiento, no hay raciocinio posible y arremete contra todo. Por eso es que no vamos a poder, digamos, no se va a poder parar con perimetrales.
por otro lado entiendo lo mismo que decís vos, digo, o sea, si a la primera de cambio que la rompes lo meten preso, ya yo creo que eso frenaría unos cuantos. El hecho de saber que es un viva la pepa, que vos la rompes 1, 2, 3, 5, 10, no pasa nada, obviamente, digo, eso ayuda a que claramente, digamos, yo conozco casos de mujeres que están haciendo y poniendo perimetrales, digo, ya van por la denuncia número 30, renuevan perimetrales por años y años. Y además no es solo no la perimetral, nada. es vivir con un hostigamiento constante, que te amenace cuando te llama, que te vigile, que te mande mensajes y te diga cómo estás vestida, dónde estás en ese momento. Sí, pero... ¿Cómo era tu vida con él? ¿Por qué el calvario que llega al punto de que él quería tu vida? Mi vida... Sí, no era vida, claramente. Por eso, viste, mi vida no era vida. No, claramente no era vida, mi vida con él. A pesar de, como yo digo, yo no fui una mujer golpeada, pero bueno, sí maltratada psicológicamente, ¿no? Estamos acostumbrados a ver a la violencia y pensar que la violencia es solamente el golpe. Se empieza a hablar un poco de la violencia psicológica, como yo digo, el destrato es violencia, el desamor es violencia, el descuido es violencia, la indiferencia es violencia. Hay toda una gama, digamos, que nosotros no vemos, que es violencia. ¿Y nosotros somos violentas con nosotras mismas cuando elegimos a ese tipo de hombre? No, yo creo que, a ver, una vez más te menciono porque yo he hecho cursos de neurociencia sobre violencia, que es lo que me habilitan hoy a ayudar y a asistir mujeres. Ahora vamos a hablar no me quedé con el solo hecho de ser una sobreviviente. Digo, aprendí, estudio todos los días para poder ayudar más y mejor, ¿no? La neurociencia, si yo te dijera la definición de violencia desde la neurociencia, es que la violencia es el síntoma postraumático del maltrato infantil. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, nosotros hablamos, en general escuchamos hablar de violencia y hablamos de machismo, de patriarcado, que sí, por supuesto, son importantes en esta temática, pero se habla poco del maltrato infantil. Y el maltrato infantil es casi lo fundamental en esta temática, ¿sabes? Porque la mujer no se convierte en víctima el día que conoce al victimario. La mujer ya viene con una historia. A ver, que puede ser, no te digo de golpes o no, pero ya venís con una historia de baja autoestima, para que en el momento en que esta persona, vos estás con esta persona, no te haga una luz roja. O sea, por ejemplo, si en tu casa te gritaban cuando eras chica, si de repente tu marido te grita, bueno, para vos es natural. El ejemplo más claro, exactamente. O sea, la primera vez que te insulta o que te grita, si vos estás acostumbrado a que te griten, para vos no te hace ni ruido, digo. Entonces a veces cuando me preguntan cuáles son los parámetros, y depende de la historia de cada una, porque digo, yo he tenido en la asociación una señora que, por ejemplo, me decía, yo no vino por motus propios, la trajeron los hijos porque decían que estaba viviendo violencia con el marido. Ella me decía, yo no sé por qué mis hijos ven violencia, ¿no? Porque en realidad mi marido solo me grita. Claro, y hablando con esta mujer... me empieza a contar que todavía, con 40, 50 años que tenía, recordaba este ruido de las trompadas que el papá le daba a la madre y cómo la dejaba desfigurada en el piso. Entonces, para una mujer que de chiquita creció viendo eso, un hombre que grita es un bebé de pecho. O sea que vos, ¿entendés? Por lo que me decís, ¿creciste con gritos? No, en absoluto. Mi historia pasa por otro lado porque ojalá fuera tan fácil como eso. Digo, nosotros en la vida tenemos que tener, cuando crecemos, como yo digo, o sea, primero desmistificar esto de que la violencia es inherente al ser humano, no. Todos cuando nacemos somos bebés inocentes, punto. Ahora, depende cómo te críen, te vas a convertir en la persona que vas a ser el resto de tu vida, digo. Y ahora, ahí... vos me decís que ibas naturalizando ciertas cosas, tuviste una hija, tuviste otra, pero en algún momento dijiste, no, bueno, esto ya... ¿En qué momento dijiste, yo agarro a mis hijas y me voy? Si tenemos un minuto te explico un poco mi enganche con este hombre, digo, que es como muy rápido. Digo, yo lo entendí cuando hice este curso de violencia interdisciplinaria. Yo me crié con mis papás y con mis abuelos, en la casa de mis abuelos por parte materna, y entendí que ese apego seguro que uno necesita cuando es chiquito no eran mis padres, eran mis abuelos. Sí. Pero como mi abuelo era diplomático, cuando yo tenía 5 años, se fueron a Beirut y no los vi más hasta los 12. Eso, para la Corina de 5 años, es abandono. Porque de un día para el otro, ¿dónde están esas personas que estaban para mí todo el tiempo, que jugaban conmigo? Nunca más. Quedé en manos de mis padres, que no, a mí no me golpearon, ni mucho menos, pero indiferentes, ponele. Ahora, cuando yo tengo 15 años, porque la vida es como así, te lo repite, me pongo de novia, estoy sumamente enamorada. El papá de mi novio, a los 3 años, decide que se van a vivir a Estados Unidos.
Entonces, nuevamente, El abandono. el abandono como parte de mi historia. Entonces, si yo te digo que lo elegí al padre de mis hijas, porque lo elegí desde mi carga traumática, desde mi herida emocional, que era el abandono, me encargué de elegir una persona que sabía perfectamente que no se iba a ir. Que no y te que iba a no me iba a abandonar. abandonar. Entonces, lo cuento, digo, porque entonces así se entiende que no elegimos desde la conciencia, elegimos desde la inconsciencia total y desde la carga traumática que traemos. Totalmente. Es así. ¿Y a mí para qué me sirve esto? Porque yo ayudo mujeres, asisto mujeres, tengo grupos de mujeres para que salgan adelante. Y la única forma de que una mujer salga adelante es si puede entender por qué se enganchó con ese violento. Para no repetir. Porque si no, no es casualidad que vengan y te digan, la verdad es que porque puede zafar de pero va a elegir de vuelta igual. Repite la historia. Lo repetimos a rajatabla y en forma inconsciente. ¿Qué es lo que te hace decir agarro a mis hijas y hoy me voy de acá? En mi caso y en el caso de la mayoría, el sentir que te matan. Digo, o sea, el día que yo me fui de mi casa un año antes, un año y medio antes, él me pegó por lo que no me había pegado en 17 años, digo, ¿no? Hasta ahí no había existido violencia física, solo a ver, verbal. una vez al año teníamos una pelea donde seguramente me acogotaba, me rinconaba contra una pared. Uno hoy dice, no, eso no era violencia, sí era violencia, digo, pero sí, bueno, la verdad es que nunca me vi con un moretón, no sé si me entendés, de ese día que me fui de mi casa y me fui con mis hijas, claramente sí. Ese día te pegó mucho. Ese día me pegó, me tuvo secuestrada, digamos, fue de terror. Desde las 11 de la mañana hasta las 11:30 de la noche salí con la policía de mi casa porque una amiga mía que sabía, por eso siempre el consejo es que alguien lo sepa, se avivó y mandó a la policía, ¿entendés? Porque vieron que no atendía el teléfono, que el celular no lo atendía, es decir, sabía cómo venía la historia, entonces más o menos siempre está bueno que alguien más lo sepa, de tu círculo íntimo, una vecina, una amiga, alguien de la familia, si tenés confianza. Él se había puesto en la cabeza que vos no le querías dar la contraseña para que quería ingresara la a tu contraseña, computadora. claro. Él creía que vos lo engañabas. Sí, él, bueno, viste que la historia mía es que él durante muchos años fumó Paco. Sí. Y eso fue como lo que le quemó la cabeza. Él dejó de fumar Paco y de pasar 5 años de ausencia total, donde él ni existía, digo, empezó como a tener una situación, digamos, acá volví, más o menos, una cosa así. Y obviamente, sí, empezó a pensar que yo lo engañaba con todo el mundo, digo, o sea, pero a ver, en función de eso quería la contraseña. Quería la contraseña, no se la dabas, Yo te pega como trabajaba nunca. para Microsoft, era imposible que le diera mi contraseña Claro. porque era el mail laboral, o sea, me hacía echar a los En 2 un minutos. Te vas con tus era hijas. el soporte de mi familia, No obviamente. quiero que nos quede inconclusa la historia, por Sí. eso digo, te vas con tus hijas. Sí. 1 año y medio a vivir con tu mamá, en ese momento seguías soportando las amenazas. Se aparecía todo el tiempo, es decir, porque las chicas, yo vivía en Flores y me fui a vivir a Palermo. Y tenía que llevar a las chicas al colegio, eran chiquitas, tenían 9, 10 años, o sea, o menos en ese momento. Entonces, llevaba a las chicas al colegio, él sabía el horario que las buscaba, que las llevaba. La verdad es que yo no tenía plata para tomar un taxi, o sea, pero no sé, de 5 días de a la semana que las llevaba, 3 se aparecía. O se aparecía antes o se aparecía después. Es de terror, digo, es decir, yo tenía que hablar con las maestras del colegio, a las 2 maestras de las chicas, porque se quedaban preocupadas, pensando, o sea, como ya lo habían visto o sabían que aparecía, no se quedaban tranquilas en el colegio hasta que no sabían que yo había vuelto a mi casa y que había llegado bien. De hecho, el día que él te pega esos tiros, cuando alguien le va a contar a tus hijas, una de ellas dice... Lo primero que dijeron fue mi papá. Fue Weber, porque le decían Weber en esa época, ya no lo querían. Por el apellido. No le decían más ni papá, le decían Weber. Pero ellas no tenían duda de que él No, había no, sido no, ese no hombre que tenían estaba duda. disfrazado y que te había intentado matar. Cuando le dijeron tu mamá te murió en un accidente fue Weber, ¿no? Le dije. En ese momento, y antes de meterme en tu fundación, Ajá. cuando prácticamente te estabas desmoronando, Sí. lográs contar quién fue el que te Sí. disparó y dónde vivía para que la policía lo fuera a buscar. Sí. ¿Y qué pasó cuando fue la policía? Y lo encontraron, creo que se había tomado pastillas, porque su amenaza era, y en general fíjate que en todos los casos se da la misma historia. Se matan, la idea era, te mato a vos, mato a las nenas y me pego un tiro yo. O sea, la idea era matarse él también, digamos, para el cual tomó pastillas. Yo siempre tenía dudas, digo, me habrá tirado todas las balas, se habrá quedado sin balas, porque yo sabía que no quería ir preso, si hay algo que no quería era ir preso. Pero vos sabés que tuve la posibilidad de estar con el juez Ramírez, que es el juez de mi caso, en un congreso que volvimos juntos de Santa Fe, y me contó que no, que sí, que tenía todas las balas del mundo. O sea, no tuvo huevos, en realidad, para pegarse el tiro. Totalmente. Y se tomó las pastillitas que, por supuesto, la policía lo encontró, lo llevaron a un hospital, le hicieron un lavaje de estómago y, bueno, de ahí, obviamente, lo llevaron a la cárcel. Queda preso. Quedó preso. Pero ahora falleció hace 3 años en la cárcel. ¿Cuál era la condena?
21 años, 21 años. que fue una condena ejemplar y como vos dijiste antes, ¿no? Fue la primera en ser considerado femicidio. Pero fíjate que si no hubiera fallecido, yo hoy, a 10 años, ya tendría que estar pensando a dónde me escapo, porque viste cómo es esto, por buena conducta, salimos 2 por 1, y etcétera, etcétera, ya estaría casi por cumplir la condena. ¿Qué sentís cuando ves que estos casos no paran? Impotencia. Siento mucha impotencia, porque a pesar de todo lo que se hace, a pesar de todo lo que uno trabaja, digo, ver que siguen muriendo mujeres, la verdad es que me da mucha bronca, ¿no? Porque creo que, así como te digo, cuando me pasó a mí, que fue en el año 2010, que todavía no se hablaba de violencia, que esto recién empezaba y se asociaba a las clases sociales muy bajas, de esto no le pasaba a la clase media, digo, o sea, hace 10 años se creía, ¿no? Bueno, ahora hay una conciencia social, a partir del Ni Una Menos y demás, o sea, se está hablando, digamos, los ojos están puestos en esta temática, lamentablemente, porque todos los días prendemos la tele y hay un nuevo caso. Es lamentable, pero hay que hablar. Y, no se hablaba la conciencia social, ¿no? está, y está todo este movimiento de mujeres, digamos, diciendo basta de matarnos, pero... Igual no nos está sirviendo para la mucho verdad porque nos siguen matando. Exactamente. Nos siguen matando. ¿Qué hace porque desde tu fundación? Porque desde el juzgado, ¿viste? Desde la justicia es la que está fallando. Totalmente. ¿Qué es Hay una salida? Hay una salida, es una asociación civil que yo presido y de la cual soy fundadora, que como yo digo, ¿no? Estas cosas de la vida, que me puso en contacto con Graciela Ferreira, que es la presidenta de la Asociación Argentina de Prevención a la Violencia Familiar, con la cual, como yo te decía, hice cursos de violencia interdisciplinarios desde la neurociencia. Y yo tengo varios proyectos, uno que se llama Seguimiento, que es el de estar acompañando a la mujer, digo, desde el momento en que se acerca a pedir ayuda hasta que hace la denuncia, y una vez que la hizo, digo, hacer el seguimiento de esta mujer con grupos de autoayuda y de fortalecimiento de la autoestima, que para que pueda seguir sosteniendo esta situación que no es fácil, porque muchas veces se quedan solas con nenitos chiquitos, tienen que buscar trabajo, digo, es muy complejo. Todo lo que vos viviste. Todo lo que yo viví, digo, y exactamente. Por otro lado, bueno, la Asociación Argentina da cursos de violencia interdisciplinarios para formación, digamos, y para que la gente pueda empezar a entender un poco cómo hacer para asistir a la mujer. Y además, Graciela recupera hombres violentos hace 10 años, que esto es algo de lo que recién se empieza a hablar. ¿Se recuperan? Según Graciela, sí, se recuperan, porque la temática es la misma, es el maltrato infantil, digo, es decir, el hombre es como una olla en ebullición, ¿entendés? Con una ira muy grande que evidentemente puede explotar en cualquier momento. En el momento en que el hombre entiende que esa ira y que ese enojo no viene por parte de la esposa y entiende que viene de atrás, como la mujer, porque la mujer también entiende que viene de los padres. Entonces, cuando se dan cuenta que vienen de los padres, abuelos, etcétera, ahí automáticamente desactiva el golpe. Nosotros tenemos un proyecto que pusimos este año con la asociación, donde en los casos en que vemos que más o menos se puede, si se acerca la mujer, y en algunos casos incluso los hombres que hacen los grupos o que van a los grupos, piden que la mujer vaya, porque es como es como una historia que entre ellos, cuando ellos empiezan a recuperar, por ahí la mujer no entiende mucho qué está pasando. Y entonces tenemos para simplificar, ¿no? Grupos de mujeres que los hombres a su vez están en el grupo de hombres, digo. Y es impresionante como a la primera vez que el hombre va al grupo de hombres, desactiva el golpe. No te digo que van por motus propios, obviamente van porque los manda la justicia, en el 95% de los casos. Pero al menos van. Pero son, como yo digo, violentos, pero no son tontos. Cuando se dan cuenta que les hace bien, siguen siendo. Me parece importante quedarnos con esto, ¿no? Si alguien nos está viendo, si alguna mujer, si vos ahora nos estás mirando y estás sufriendo, no te digo la violencia física constantemente, esto que nos decía Corina, el grito, el empujón, el revolearte un plato, el maltratarte delante de sus hijas, el menospreciarte, ya son señales de alarma a las que tenés que empezar a escuchar, no tenés que ignorar. Corina, te agradecemos muchísimo que hayas estado, siempre tu testimonio es valioso. Gracias a ustedes. Para darse cuenta primero de esas señales y de saber que se puede salir de una situación tan tóxica como esa, ¿no? Totalmente. Y que hay otro tipo de forma de vivir. Por supuesto que sí, que hay otra vida. Y de dejarse querer. Así es. Gracias por haber estado. Un beso enorme a tus hijas. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y hablando justamente de mujeres que la pasan mal, el caso de Carla,
esta joven que desapareció en Pompeya nos sigue llamando la atención. Ella apretó 2 veces el botón antipánico.